Uno, ya. Bienvenidos a un nuevo segmento de la clase de Sapiencia, un espacio en el que debatimos y presentamos temas relacionados con la educación superior. Quien los saluda es José Luis Correa Henao, analista del Observatorio de Educación de nuestra agencia adscrita a la Alcaldía de Medellín. El día de hoy tenemos un tema bastante importante en materia de educación superior relacionado con la ciudad de Medellín, y son los fondos de acceso a los distintos niveles de pregrado y posgrado en la educación superior. Para este propósito tenemos entonces dos invitados muy especiales, compañeros nuestros en la agencia. La primera es Gloria Montoya Agudelo y el segundo invitado es Juan David Cardona Arango. Desde la Alcaldía de Medellín se continúa apostando por invertir en el acceso y la permanencia de nuestros jóvenes a la educación superior. En este sentido, Sapiencia cuenta con 6 fondos. El primero de ellos, que es el Fondo EPM, cuenta para esta convocatoria 2017-2 que un total de 29.000 millones de pesos para beneficiar a 970 estudiantes. El segundo de estos fondos de pregrado es el Fondo de Presupuesto Participativo, que cuenta con 6.058 millones de pesos en esta convocatoria 2017-2 para beneficiar a 321 personas. Los fondos de posgrado tienen 2.700 millones de pesos en fondos de posgrado nacional, que es el de Extendiendo Fronteras Educativas, para beneficiar a 94 profesionales de nuestra ciudad. Mientras que los fondos de posgrados internacionales, que es puntualmente el fondo de Enlazamundos, cuenta con 1.750 millones para beneficiar a 71 personas. Y finalmente, pues tendríamos que destacar también que la alcaldía tiene un programa especial para que los maestros de nuestra ciudad cursen programas de posgrado, y es puntualmente el Fondo de Formación Avanzada, que tiene 1.350 millones para beneficiar a 39 personas. El fondo de pregrado, el fondo de presupuesto participativo y el fondo EPM comenzó hoy. Hoy abrió su convocatoria, el 4 de mayo, y están abiertas las convocatorias hasta el 13 de junio. Tendremos entonces espacio y oportunidad para conversar en qué consisten estos fondos de pregrado. De la misma manera, los fondos de posgrado, de formación avanzada, de Extendiendo Fronteras, de Enlazamundos, abren la convocatoria el próximo 10 de mayo y estará abierta hasta el próximo 16 de junio. Quisiera destacar antes que nada un asunto. En los fondos de presupuesto participativo tenían un operador que era el ICETEX. Ya el ICETEX no va a ser quien opere estos fondos, sino que lo va a hacer directamente la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia. ¿Por qué no nos cuentan ustedes en qué ha consistido este proceso? Ok, ahí hay que aclarar algo, y es que el ICETEX todavía sigue con nosotros, porque recuerden que este es un programa que ha sido tan exitoso y ha sido una apuesta tan seria de ciudad que ya viene desde el año 2005, cuando sale el primer programa de presupuesto participativo en la Comuna 1. Después, la experiencia fue tan buena que todas las demás comunas y corregimientos se quisieron unir a esta iniciativa. Entonces, en el 2006 sale el programa para cubrir a toda Medellín. Entonces, nosotros inicialmente vimos que el ICETEX era la entidad ideal, pues incluso estaba determinada por el gobierno nacional para manejar estos recursos. Y efectivamente, en este momento ellos siguen operando las convocatorias que se han realizado desde el año 2005 hasta la última que se hizo ahorita en el 2017-1. Lo que nosotros queremos hacer realmente en este momento es sacar como la fortaleza que tiene ahora Sapiencia de ser una entidad ya constituida, grande, con experiencia, que tiene diferentes órganos, no solamente la parte de la dirección técnica de fondos, sino también un observatorio de educación superior, y hacer una apuesta grande también de empezar a operar, porque inicialmente, aunque el ICETEX nos ha venido haciendo esta operación, de todas formas tiene un costo. Entonces nosotros, sacando cuentas y viendo nuestra capacidad propia,
consideramos que a lo mejor lo podríamos hacer también nosotros directamente. Entonces, justamente nos pusimos en esa labor de crear como el marco estructural de cómo podríamos operar. Y entonces ya tenemos una página que justamente hoy la gente se puede estar metiendo a digitar su información. La página es www.sapiencia.gov.com. Efectivamente. La información ahí también, muy claro, siempre lo ha sido así y continuará haciéndole, completamente gratis y completamente transparente. Este es un proceso donde ninguna persona te va a llamar a decirte, venga, que es que yo trabajo en Sapiencia, yo tengo una rosca, yo lo puedo meter, yo le hago la inscripción. No es. El proceso recae directamente en cada candidato. Y es absolutamente imposible intervenir en ese proceso porque está regulado por la normatividad. Efectivamente, y este semestre va a ser tan transparente que no solamente el beneficiario cuando diligencie su información le va a salir el puntaje y también se lo va a segregar por los diferentes criterios de puntuación. Entonces, si usted puede coger perfectamente qué fue lo que sacó, corroborar con la resolución que regula este programa y ver que efectivamente la puntuación que se le otorgó es la que corresponde. Bueno, sin más espacio para la introducción, entonces yo quiero proponerles que dividamos este programa de la clase en dos segmentos. En el primero de ellos, que abordemos el tema de los fondos Sapiencia de pregrado y en el segundo, los fondos Sapiencia de posgrado. Asimismo, invitamos a todos los compañeros que nos están viendo en esta sesión de pedagogía sobre los fondos para que formulen sus preguntas a través de la opción de los comentarios y de esta manera poder comunicárselas a nuestros dos amables invitados, docentes, pedagogos. La primera pregunta que yo quisiera formularles son, con respecto a los fondos de pregrado, ¿en qué consisten estos fondos? ¿Para quiénes son estos fondos? Sí, lo primero que debemos tener en cuenta es que aunque son créditos condonables, realmente el propósito de la agencia es completamente social. O sea, nuestro objetivo no es en ningún momento ser una entidad que preste y después termina recaudando con unos intereses. Es justamente condonable porque la idea es que si el beneficiario cumple con ciertos requisitos, al final la deuda le salga en cero. ¿Cuáles son los requisitos? Sería el sueño y el objetivo principal de la dirección técnica. La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, le asigna el recurso a cada uno de los beneficiarios que pasen por el proceso de selección y preselección. Y una vez este beneficiario vaya concluyendo sus estudios, puede ir condonando esta deuda con la Alcaldía. Sí, te cuento entonces. ¿De qué manera se condonan estos créditos? Te cuento un poquito como de la introducción. Entonces son créditos condonables para dos modalidades que son matrícula y sostenimiento en el fondo EPM. Para matrícula te prestan hasta 3 salarios mínimos, con una ventaja, y es que tenemos alianzas con 47 instituciones del Valle de la Aburrá, de manera que ellos nos dan cupos en todos los pregrados que están ofertando para esta convocatoria, y algunos de esos muchachos que tengan ese cupo no van a tener que pagar el excedente, porque sabemos, por ejemplo, que una AFID, un CES, una Escuela de Ingeniería de Antioquia cuesta mucho más de los 3 salarios. Entonces, en este caso es la misma institución lo que le hace una apuesta por la educación superior y cubre esa diferencia. También te prestan para sostenimiento, porque somos conscientes que únicamente no se trata de pagar un valor de matrícula, sino también los pasajes, las fotocopias, los materiales de estudio. Entonces ahí te prestan hasta 2.5 salarios, para un total en fondo EPM de 5.5 salarios mínimos legales. Ok, hay ¿quiénes se pueden presentar a estos fondos? Criterios habilitantes de fondo EPM. Es las personas que hubieran nacido en Medellín, o si no nacieron en Medellín, por lo menos que hubieran estudiado los últimos 5 años en la ciudad, y que adicionalmente hayan presentado o tengan un puntaje de SISBEN. Ese sería para fondo EPM. Para PP también se presta, me retrocedo un poco para ver qué es lo que da PP, y también es para matrícula hasta 4 salarios, pero hay un sostenimiento para los beneficiarios que sean de estrato 1, 2 y 3 y que tengan un puntaje de 0 a 90 en el SISBEN. Entonces, esas personas pueden coger de sus 4 salarios y decir, entréguenme 2 salarios para sostenimiento, solo si cumplen con ese requisito. Y en este caso el requisito habilitante también es que la persona hubiese vivido los últimos 5 años en el municipio o los últimos 3 en la comuna.
Si es una población especial que se pueda considerar vulnerable, como desplazados, afrocolombianos o indígenas, deben cumplir con 3 años en la ciudad y 2 años en la comuna. Hay una estudiante, nos preguntaba esta semana a través de nuestras redes sociales, que se encontraba cursando el 7º semestre de psicología. La pregunta entonces era si todavía se puede inscribir. Claro que sí, la idea es que sabemos que no solamente la gente que quiere arrancar a estudiar puede tener dificultades en el acceso a la educación, sino que mucha gente hace un gran esfuerzo en los primeros semestres y a lo mejor se les va acabando como el recurso al final. Y es gente buena porque tienen buenos promedios. De hecho, eso va a ser una de las características que le va a dar un puntaje. Si es un buen estudiante y tiene un buen promedio, va a pasar a esta convocatoria y no va a tener problemas si está en el 7º, 6º, 8º, 9º semestre. Puede ser para cualquier semestre. Los criterios que establece la normatividad para determinar si un programa... si un beneficiario, si una persona puede ser beneficiaria o no de los fondos Sapiencia, o cómo se jerarquizan. Acabamos de hablar de los requisitos habilitantes en general, ahora vamos a hablar de los requisitos de puntaje. Aquí lo que tenemos siempre en cuenta es mérito académico. O sea, entre mejor le haya ido en las pruebas del ICFES, o si de pronto ya se encuentra en un semestre superior al 2º semestre, va para el 3º, o ya terminó los 2 primeros semestres, con el rendimiento acumulado en la carrera. Entonces, eso va a ser lo que mayor puntaje le dé. Pero también tenemos en cuenta condiciones de vulnerabilidad. Una persona nos... ¿Cuál se apagó? Pásale ese, por favor. Ah, ok. Entonces, ¿en qué iba? Bueno, normal. Continuemos con una de las preguntas que nos formulaba uno de nuestros usuarios en las redes sociales, y es si se puede hacer una carrera virtual con el apoyo de los fondos Sapiencia. Perfectamente. Ahí lo que debemos tener en cuenta es que debe ser para instituciones que se encuentren vinculadas al fondo, en el caso del fondo EPM. Son 47 instituciones, básicamente las principales del Valle de la Aburrá. Y en PPSI son todas las que tengan una sede o subsede en el Valle de Aburrá. Entonces, desde que cumplan con ese requisito, no importa si es presencial o virtual, el beneficiario se puede presentar. Una persona por las redes sociales nos pregunta si hay límite de edad para presentarse a los fondos Sapiencia de pregrado. No, efectivamente nosotros sabemos que hay gente que de pronto ya teniendo una mayor edad, 30, 40 años, se quiere presentar a estos programas. Hay un límite en cuanto a la presentación de las pruebas Saber 11. Y es que en el fondo EPM solamente calificamos a partir de las pruebas que se presentan después del 2002. Eso no quiere decir que alguien que se vaya a presentar al fondo EPM no lo pueda hacer, sino que debe cumplir con el requisito de volver a presentar la prueba de manera que se habilite para esta convocatoria. En el caso del fondo EPP no existe esa restricción, porque de una vez se encuentra parametrizado las diferentes formas de entregar el ICFES que se tenían en épocas antiguas. Anteriormente, yo que salí en el 92, daban una calificación de 0 a 400. Ahora están con el tema del percentil, que es una metodología nueva que implementó el ICFES. Una pregunta que nos dirigían esta semana también. Si estoy en 2º semestre, ¿puedo entrar a participar con el promedio que llevo de la carrera en vez del puntaje del ICFES? Lo que les había mencionado ahora, siempre se tomará en cuenta los méritos académicos, pero si tú ya pasaste los 2 primeros semestres, o sea, tenés consolidada el crédito o las materias en 2 semestres, pues te tienes que presentar con el promedio acumulado. Si apenas estás haciendo el 2º semestre y todavía no tienes las notas definitivas, pues entonces compites con el ICFES. Otra persona nos pregunta, si no tengo puntaje en el CISBEN, ¿qué puedo hacer? Para el fondo EPM es un requisito habilitante, por lo tanto tiene que empezar a gestionarlo.
tal vez por los tiempos a lo mejor no le dé para presentarse en esta convocatoria, pero esto no lo inhabilita para presentarse en futuras convocatorias. Nosotros arrancamos con el Fondo EPM desde el 2008-2, ya llevamos 18 convocatorias y para el 2018-1 va a haber una nueva convocatoria. Entonces la recomendación es que se acerquen a los cerca de su comunidad y empiecen a gestionar el SISBEN. Para el caso de PP no existe esa limitación, solamente se va a perder de una calificación en el puntaje. Betty Laverde Morales nos pregunta, si pertenezco al programa de Ser Pilo Paga, ¿puedo aplicar para una beca de sostenimiento o para un crédito condonable de sostenimiento en los fondos Sapiencia de pregrado? No, muy conscientes de que todos esos programas es justamente que le está aplicando a la población más vulnerable y que son recursos públicos. Entonces existe la restricción de que si usted está pidiendo o tiene un auxilio con recursos públicos por una modalidad de crédito, no puede pedir la misma modalidad con nosotros, que es la Alcaldía de Medellín, que también son recursos públicos. Entonces supongamos que ella tiene sostenimiento, pero se puede presentar para matrícula con Fondo EPM y con PP. Lo que no podría hacer es pedir sostenimiento porque ya se le dio a través de Ser Pilo Paga. Una persona que ya haya cursado algún nivel de educación superior, que sea egresada del nivel técnico, del nivel tecnológico, del nivel universitario, puede presentarse a los fondos Sapiencia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen ciertos niveles de formación que no son profesionales, o sea que no están avalados por el Ministerio de Educación. Esto es lo que se conoce comúnmente como formación para el empleo. Esas personas no tienen un título profesional, así la formación que hayan recibido sea muy buena, entonces se pueden presentar. Pero los que ya tienen un título, por decir algo en tecnología en sistemas, pueden hacer es la homologación y el ciclo complementario, siempre y cuando le homologuen por lo menos el 90% de las materias que ya vio. Lo que no podría hacer es empezar a ver una tecnología, tener un título y irse por otra rama de conocimiento completamente distinta y arrancar desde cero. Bueno, voy a formularle una pregunta que nos transmiten a través de las redes sociales. Lucy Yomaira Salazar Coral pregunta, ¿se puede inscribir un estudiante que estudió en un colegio público 8 años, pero los últimos 5 años hizo una pausa de 1 año por traslado de ciudad? Repito la pregunta. ¿Se va a presentar a cuál? Porque depende. No sé, la persona no nos especifica. Okay. Sí, como le repito, el estudiante tuvo que haber visto los últimos 5 años en un colegio de la ciudad, pero no los últimos 5 años antes de la convocatoria, sino los últimos 5 años en el municipio. Lo pudo haber hecho en los años 90 o a principios de este milenio. No es necesario que sean justo antes de la convocatoria. Pero lo que pasa es que sí, debe ser de Medellín. Si ella estudió los últimos 5 años en otra ciudad, no le serviría para el Fondo EPM. Pasemos al tema de los fondos Sapiencia que hay disponibles para la formación en posgrado. Gloria, ¿por qué no nos cuentas en qué consisten los fondos Sapiencia de posgrado? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Para quiénes son? Claro que sí. Mira, en este momento tenemos 3 programas de posgrado, ¿cierto? Tenemos uno que es posgrados nacionales, que lo conocemos como Extendiendo Fronteras, ¿cierto? El programa consiste en la financiación hasta el 50% de la matrícula del posgrado, ¿cierto? Del valor de la matrícula. Siempre y cuando esta matrícula no supere los 7 salarios mínimos con relación si es una maestría y los 9 salarios mínimos si va a realizar un doctorado. Las personas que pueden acceder al fondo y los requisitos como tal habilitantes son haber nacido en Medellín o demostrar residencia en los últimos 2 años en el municipio de Medellín, tener un promedio mínimo con relación al pregrado si vas a realizar una maestría de 3,5 y tener un promedio de 3,8 si vas a realizar un doctorado, ¿cierto? El otro requisito es demostrar que cuentan con recursos adicionales para financiar la matrícula, porque como el programa solamente cofinancia el 50%, nos debe demostrar que tiene como financiar el otro 50%. ¿Cómo se demuestra? Lo demuestran con, pongamos, si están laborando, entonces con certificado laboral, si va a ser un crédito para pagar el otro 50%, si tiene apoyos, pongamos, de familiares, también en casos que hay familiares que les ayudan a soportar pues ese tipo del otro 50%, entonces así demostramos que nos puede mostrar que tiene recursos para financiarlo.
Otro requisito como tal es ser egresado de una institución que tenga como mínimo un programa acreditado de alta calidad vigente, sea maestría o sea doctorado como tal, la institución donde es egresado del pregrado. Entonces, cumpliendo esos requisitos, ya puedo inscribirme en la convocatoria. Como le acaba de decir ahorita José, estamos desde el 10 de mayo hasta el 16 de junio para las convocatorias como tal. ¿Cómo se puede acceder a la convocatoria? ¿Dónde se encuentran los formularios? Exacto, los formularios los vamos a tener a partir del 10 de mayo en la página de Sapiencia, www.sapiencia.gov.co. Ahí está todo el formulario, es fácil de diligenciar, es amigable para diligenciarlo y puede ir a realizar el proceso de inscripción, y todo lo hace en línea, el proceso de inscripción, y a su correo electrónico le llega toda la información de que se encuentra inscrito. La facilidad que tenemos con los programas y con las inscripciones es que el candidato puede estar entrando y saliendo del formulario con un usuario y contraseña. También lo tenemos pues para el presupuesto participativo que salimos hoy, igual lo vamos a tener para los fondos de posgrado, que el beneficiario puede estar entrando y saliendo con su usuario y contraseña. Empiezo a diligenciarlo, no lo terminé, guardo hasta donde lo estoy diligenciando y vuelvo y entro con un usuario y contraseña cuando ya tengo toda la información para diligenciarlo. Hay que aclarar algo, deben de estar muy completamente seguros de la finalización. Cuando ya finaliza el formulario ya no pueden hacer ninguna modificación, pero deben de estar seguros de que lo finalizaron antes del 13 de junio para pregrado y antes del 16 de junio para los temas de posgrado. Una vez la persona sea beneficiaria de uno de los fondos Sapiencia de posgrado, ¿cómo se condona ese crédito? Bueno, para Extendiendo Fronteras lo condonan el 50% con rendimiento académico y el otro 50% con transferencia de conocimiento. Hay un cierto número de promedios de acuerdo al decreto reglamentario del programa, donde indica la condonación como tal del porcentaje de condonación. Y con transferencia de conocimiento es realizando transferencias de conocimiento de todo lo que adquirió y de todo el tema que estudió en su maestría o en su doctorado, transmitiéndolo a la ciudad de Medellín. Felipe Beta nos pregunta, ¿cuáles son los clúster y proyectos estratégicos que están definidos para la presente convocatoria de posgrados nacionales? Sí, los clústeres son los clústeres de ciudad. Tenemos que es energía eléctrica, salud, pues medicina, construcción, textil, confección y diseño de modas, las TIC. Exacto, ferias de negocios, y tenemos dos proyectos estratégicos que son medio ambiente y movilidad y dinámicas urbanas. Sí, recordemos que los clústeres son una estrategia de ciudad definida por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Alcaldía de Medellín desde finales de la década pasada, que son entonces estos 6 clústeres que nos acaba de mencionar la compañera Gloria. Recordémoslos rápidamente: son energía eléctrica, construcción, textil, confección, diseño y moda, servicios de medicina y odontología, el clúster de turismo de negocios, ferias y convenciones, y el clúster de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. De la misma manera, entonces, son 2 sectores estratégicos que privilegian, digamos, los fondos a los cuales se les asigna un puntaje adicional, de la misma manera que los clústeres que son movilidad y dinámicas urbanas y el clúster ambiental. Pasemos entonces a otra pregunta que nos formulan las personas que nos están viendo en este momento. Con respecto a los temas de pregrado, si hice mi pregrado con el fondo de PM, ¿puedo acceder al mismo crédito para un posgrado? Si en este momento, ya está en el periodo de que terminó su pregrado, puede acceder a los fondos de posgrado de Sapiencia. Ya está en su periodo de gracia o ya terminó su proceso de carrera, pues si tiene su título, puede acceder al fondo de Sapiencia, de posgrados. Bueno, lamentablemente, a ver, por aquí nos están formulando otra pregunta, discúlpenme. Nos pregunta Sandra Betancur Hurtado: mi hijo sale este año de 11, ¿en qué fecha se puede inscribir? Gracias. Recordemos entonces que para los fondos Sapiencia de pregrado, las fechas de inscripción son del 4 de mayo hasta el 13 de junio del presente año, de la convocatoria 2017-2, mientras que en los fondos Sapiencia de posgrado
formación avanzada extendiendo fronteras y en las Amundos, la convocatoria estará abierta desde el 10 de mayo hasta el día 16 de junio. Muchachos, les agradezco mucho la intervención en este segmento de la clase. ¿Por qué no les recordamos a las personas que nos están viendo a través de qué canal nos pueden seguir haciendo llegar dudas, inquietudes? Por supuesto, a través de redes sociales estaremos atentos a responder. No sé si ustedes quieran proporcionar alguno de sus contactos, un correo electrónico al que puedan transmitir las dudas o en fin. Sí, nos pueden escribir a través de la página de Sapiencia, que es sapiencia, www.sapiencia.go.co, y de ahí ya se remite los diferentes temas a las personas encargadas de resolverlos. Y como complementando y por finalizar, todos estos créditos son condonables con rendimiento académico, con la prestación de un servicio social, y si el beneficiario hace su proceso de una manera muy juiciosa, no deserta de la educación, termina sus estudios dentro del tiempo establecido y tiene unos buenos promedios académicos, muy seguramente su deuda le quede en cero o vaya a tener un alto nivel de condonación. Nos falta nombrar 2 programas que son los de posgrados, que son el de formación avanzada para docentes y directivos docentes nombrados bajo propiedad por la Alcaldía de Medellín, y que también estamos en ese momento en convocatoria. Y el otro programa es en las Amundos, que es el programa de posgrados en el exterior, ¿cierto? Las personas pueden acceder también a la inscripción, también estamos en las mismas fechas que acabamos de mencionar, desde el 10 de mayo al 16 de junio, para el tema, los requisitos habilitantes para presentarse al de formación avanzada es ser nombrado bajo propiedad como docente o directivo docente, estar admitido en un proceso de admisión en una institución que sea acreditada de alta calidad para el tema con relación a su maestría o su doctorado, y para acceder al tema de formación avanzada. Para las Amundos, las personas ya deben de tener adelantado su proceso de admisión o estar estudiando, también no puede ser en ese momento en el exterior, se puede inscribir, todos los procesos de nosotros son en línea, entonces lo pueden hacer en línea, la inscripción si están en el exterior. Para el tema como tal de legalización de documentos, si dejan un apoderado acá en la ciudad para que haga todo el trámite pues, de legalización, pero todos los procesos son en línea. Entonces para el tema de maestría, doctorado, doble titulación y pasantías en el exterior, deben de tener como mínimo, los principales requisitos son ser egresado de una institución de pregrado del Valle de Aburrá que tenga como mínimo un programa acreditado de alta calidad, o si no son egresados del Valle de Aburrá, demostrar docencia e investigación los últimos 5 años. Con esos requisitos se pueden inscribir a la convocatoria. Participar es una convocatoria pública donde, de acuerdo al recurso asignado para cada programa, se asigna el recurso con un punto de corte. Bueno, nos siguen llegando preguntas de las personas que en este momento nos están viendo. Marcela Patiño Arango pregunta, ¿por qué me he inscrito varias veces tanto al programa de presupuesto participativo como al de EPM y no paso? ¿Qué influye? ¿Por qué no paso a estos programas? Y nos agradece. Pueden haber varios factores, depende también del recurso que se tenga para cada convocatoria. En este momento para Fondo EPM van a salir 29.000 millones de pesos y para PP 6.000 millones. En otras ocasiones el recurso es o superior o inferior. También depende de la cantidad de personas que se estén presentando para estas mismas convocatorias. Si entre más personas se presentan, mayor va a ser la competencia. Y estamos hablando de un aproximado de 20.000 personas se presentan a cada una de estas convocatorias. Entonces, el recurso, aunque es cuantioso, de todas maneras resulta limitado para la cantidad de demanda que se tiene. Otra cosa que se debe ser como muy honestos es revisar cuál fue el puntaje obtenido en cada uno de los diferentes criterios de asignación de puntaje. Y por lo general siempre ocurre que el beneficiario de pronto no le fue bien en la prueba del ICFES. Entonces ahí la recomendación es que verifique efectivamente si obtuvo o no un buen puntaje y de pronto considerar la opción de volverla a presentar. Bueno, nos preguntan con respecto a los fondos de posgrado, ¿esta convocatoria aplica para las especializaciones? No, como tal, las especializaciones no entran como parte de la financiación de posgrado, solamente tenemos maestrías y doctorados.
Por temas de educación como tal y de normatividad, solamente aplican las especialidades médicas, médico-quirúrgicas. Las personas que están interesadas pues, en realizar su especialidad médico-quirúrgica se asimila a maestría, ¿cierto? Entonces solamente las especialidades médico-quirúrgicas son las que cofinancia el programa de posgrado, ¿cierto? Y enlaza mundos y extendiendo fronteras. Pero especialidades no, solamente maestrías y doctorados. Marjorie Vázquez nos pregunta, estoy en cuarto semestre de arquitectura, estoy con préstamo del ICETEX, estudié mi secundaria en Bello, mis ICFES no fueron buenos, ¿me puedo postular con el promedio? Depende, hay que mirar si el crédito que ya tiene con el ICETEX es un crédito que que el ICETEX nos esté administrando a nosotros, lo que habíamos hablado inicialmente, aunque a partir de esa convocatoria nosotros vamos a hacer toda la operación del fondo de presupuesto participativo. Anteriormente el ICETEX la hacía. Entonces, los que tengan un crédito de PP, si no lo han cancelado, tienen que primero cancelar la deuda para volverse a presentar si es que no han obtenido el título. Pero si ya es un crédito propio del ICETEX, o sea que no le entregó Sapiencia a ellos para que no lo administrara, no hay ningún tipo de inconveniente. En cuanto a los resultados del ICFES y como ya les había dicho, tienen que mirar efectivamente si pueden tener la opción más bien de volverlas a presentar, porque uno de los factores más grandes es justamente el resultado en estas pruebas. Uno de los criterios de asignación de puntaje es el del estrato socioeconómico al cual la persona pertenece. ¿Cuáles son los requisitos, qué estratos, personas de qué estratos se pueden presentar a los fondos Sapiencia de pregrado? Para el fondo de PM se puede ser del estrato del 1 al 4. Te da un puntaje, entre más bajo el estrato, mayor puntuación te da, pero ese se computa junto con otros factores de calificación. En el caso de PP es la misma comuna la que determina, dependiendo cómo es la composición social de esa comuna, cómo prioriza por dos paquetes de personas, de grupos, de los de estrato 1, 2 y 3 y los de 4, 5 y 6. La comuna siempre está obligada a priorizar primero para el 1, 2 y 3 y si existe un remanente para el 4, 5 y 6. Pero es la misma comuna la que determina si prioriza el recurso o no. Entonces en PP está abierto como para redondear la idea, mientras que en EPM va del 1 al 4. En los fondos Sapiencia de posgrado, el estrato, ¿cómo funciona el tema de la estratificación social como criterio de preselección? No, para los fondos de posgrado no tenemos restricción en cuanto al estrato. O sea, pueden ser estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La población que es víctima del conflicto armado, indígena, afrodescendiente o que se encuentra en condición de desplazamiento, ¿tiene algún tratamiento especial dentro de los fondos Sapiencia? Sí, efectivamente, siendo muy conscientes de la situación desventajosa que puede tener este tipo de población, se le otorga un puntaje adicional. Sin embargo, este es solamente un puntaje adicional, no les garantiza una entrada directamente, sino que tienen que participar, solo que al final se le computará 5 o 10 puntos más, dependiendo de la condición que ellos manifiesten. Hablando de puntaje, Gloria, ¿cuál es el puntaje de corte para las convocatorias de posgrados? Nos pregunta Felipe Beta. Eso depende. Como hablamos del tema de los recursos, las personas se inscriben en el proceso de preselección de los candidatos inscritos, se hace un punto de corte de acuerdo al recurso que yo debo asignar para garantizar toda la cohorte del beneficiario. Entonces, las personas que se inscriben pueden que ya estén empezando su maestría o su doctorado o ya vayan en la mitad de su maestría o les falte 1 o 2 semestres, entonces yo tengo que garantizar toda esa cohorte, ¿cierto? Todo el proceso de estudio. Entonces el punto de corte depende de esos factores, de las personas que se nos presenten, del recurso obviamente asignado a cada programa y de la asignación de los recursos que yo debo garantizar hasta que finalice el estudiante. Dirijámonos nuevamente al tema de los fondos Sapiencia de pregrado. Una de las características de los fondos de presupuesto participativo es justamente que funciona con este tipo de recursos, con los recursos que la comunidad de cada una de las comunas, valga la redundancia, prioriza.
todas las comunas priorizaron recursos para esta convocatoria, algunas no lo hicieron. ¿Cuáles fueron esas comunas? No tengo tan buena memoria, aquí traje mi guía. Sí, hay unas comunas que no priorizaron. Las que no priorizaron fueron Manrique, Aranjuez, 12 de octubre, San Javier y Belén. La comuna, el corregimiento 60, que es San Cristóbal, priorizó recursos, pero esos saldrán en la próxima convocatoria que corresponde al semestre 2018-1. Igual pasa con la comuna 12, que es la América. ¿Cuándo se abre la convocatoria 2017-2? ¿En el mes de noviembre aproximadamente? Sí, ese es un aproximado. Nosotros en este momento no tenemos una resolución. Tenemos ya, salió la resolución donde aparece absolutamente todo el calendario de la convocatoria, donde dice desde qué fecha arranca, cuándo termina, cuándo publicamos resultados y cuándo deben los beneficiarios empezar a legalizar. Ya para la convocatoria de la gente que va a estudiar en el 2018-1, por lo general siempre se hace entre los meses de octubre y noviembre, pero todavía no se tiene un cronograma. Yurley Viviana Ramírez Diosa nos pregunta si las convocatorias para los posgrados son cada 6 meses, Gloria. No, las convocatorias para los posgrados son cada año. O sea, tendríamos una en el 2017-2 y la próxima la tendríamos aproximadamente también para estas mismas fechas para el 2018-2. Bueno, Camilo nos pregunta a través de las redes sociales, yo estuve viendo mi puntaje obtenido en la inscripción y me parece que fue muy bajo, obtuve un excelente ICFES, fui el mejor de mi colegio, ¿qué puedo hacer en estas circunstancias? Pues que en este momento él no tiene un punto de referencia para determinar si es alto o bajo, porque es que, como dijo Gloria, todo depende. Nosotros lo que tenemos cierto es el recurso. Lo que no sabemos es cuánta gente se vaya a presentar, ni tampoco sabemos cómo le vaya a ir a esa gente que se presenta, cuáles sean sus características que le otorguen puntaje. Entonces nosotros vamos por etapas. Aquí en este momento es solamente la parte de la inscripción, donde ya sabemos cuánta plata tenemos. Al hacer la inscripción listamos de mayor a menor los puntajes hasta donde nos alcance el recurso. Y eso es lo que me va a indicar mi punto de corte. En este momento es absolutamente... pues no sería aterrizado decir si el puntaje es alto o bajo, hasta que no se pase esa primera etapa. Y después viene una legalización, que los que obtuvieron el punto de corte se dirigen a las oficinas de Sapiencia y soportan todo lo que diligenciaron en el formulario. Una usuaria de Facebook de nombre bastante curioso, la negra Usma Zapata, nos pregunta que si uno cumple con los requisitos, ¿se puede inscribir a las 2 convocatorias o debe elegir solo una? Recordando lo que se explicó ahora cuando tocamos el tema de Serpilo Paga, que son recursos públicos. Entonces sí, lo puede hacer para las 2 convocatorias, pero no pueden pedir lo mismo en ambas convocatorias. Ejemplo, pueden pedir perfectamente matrícula para el fondo EPM y sostenimiento para PP, pero no puede pedir matrícula para PP porque ya lo pediste por fondo EPM. Pero tú haces la combinación que quieras. Lo que debes hacer muy responsablemente es leer el decreto, porque igual estos son simplemente como tips básicos de qué se trata los diferentes fondos, pero es responsabilidad también de los usuarios o de los candidatos conocer muy bien el decreto, cómo lo condonan, cómo va a ser para renovar, cuáles pueden ser las causales para terminar el crédito. Entonces, es también una invitación de que los beneficiarios que se están metiendo en una convocatoria deben ser muy responsables de conocer a qué programa están entrando. Daniels pregunta, dentro de los criterios de selección para posgrados, ¿existe el de algún promedio? ¿Sea prueba saber pro o promedio acumulado en el pregrado? ¿Qué nos puedes decir, Gloria? Sí, claro. Todos los 3 programas de posgrado exigen, pues, el criterio de calificación como tal es el promedio académico con relación al pregrado. Entonces, para eso tenemos en todos los 3 la exigencia del promedio acumulado del pregrado que terminó. Bueno, no sé si van a llegar más preguntas. Por el momento no han llegado más. Yo creo que ya estando abierto el canal de comunicación con Sapiencia, pueden seguir transmitiendo sus dudas a través de nuestra página, a través de los correos electrónicos y los teléfonos que figuran en la parte inferior
de nuestra página web, que recuerdo es www.sapiencia.gov.co, de la misma manera que a través de nuestras redes sociales. Les reitero mis agradecimientos. Resultaron más preguntas, nos habíamos despedido hace unos minutos, pero justamente este espacio se trata de esto, y la facilidad que nos permite en la plataforma de Facebook Live es que podemos jugar con los tiempos. Digamos que no tenemos esa restricción que habitualmente tiene la radio y tiene la televisión. Juan David, muchísimas gracias. Gloria, muchísimas gracias por participar en este segmento de la clase Sapiencia, y de la misma manera entonces le recordamos a las personas que nos están viendo que activen en la parte superior derecha del video que aparece en sus pantallas el botón de las notificaciones para que se enteren de la cita que tienen dentro de 15 días con Sapiencia en este segmento de la clase. Se despide de ustedes José Luis Correa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.